Flor y Canto presenta. Número 430 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? El magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. Bueno, fijaros que la pregunta tiene mucha actualidad. ¿Por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? Aquí hemos escuchado todos más de una vez decir, ¿por qué se mete la Iglesia en cuestiones morales? ¿Qué tiene la Iglesia que decirle a nadie de lo que debe de hacer? Cada uno tendrá una autonomía moral en lo que haga, ¿no? Que, por cierto, esta manera de pensar es bastante incoherente con ese otro tipo de crítica que también suele hacerse, y a veces la hacen las mismas personas, que viene a decir, ¿pero qué fariseos son? Están predicando una cosa y hacen la contraria. Pero entonces ¿no decías tú que la Iglesia no tiene que meterse en la autonomía moral de cada uno y que cada uno hace lo que quiere? Entonces, ¿cómo dices después que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Obviamente esas dos críticas son contradictorias, porque claro, las dos parten de un supuesto equivocado, ¿no? Y es el hecho de no percatarse que, claro, que la Iglesia tiene ese cometido de intervenir en el campo moral. Porque el campo moral es un campo que se integra en todos los campos de la vida, no puede ser un campo aparte. Si el campo moral lo desligamos del resto de las cosas, o sea, pues mis creencias van por un lado y el campo moral va por otro. Que en gran parte esto es lo que ocurre con la nueva era. La nueva era es una serie de creencias, pero que en el fondo no fundan nuestro comportamiento moral, pues en la materia de sexualidad o en la materia de justicia social. Bueno, son más bien, la nueva era en buena medida se caracteriza por un desligar la vida moral de las creencias, ¿no?, de tipo espiritual. Pero eso obviamente es una doble vida. La Iglesia interviene en el campo moral porque el hombre necesita vivir integradas todas las dimensiones de la vida, ¿no? Bien, la propia revelación de Dios integra la moral. No pensemos que la revelación de Dios solamente habla de cuestiones doctrinales de credo y las cuestiones morales no forman parte de la revelación. ¿Acaso, por ejemplo, Dios no reveló a Moisés la ley de Dios, los mandamientos? Eso forma parte de la moral. O sea, no pensemos que la revelación es solamente en materia doctrinal. No, la revelación entra también, obviamente, y de una manera clara, clarísima, en materias morales. Y en ese sentido, la Iglesia tiene el cometido de ser fiel al depósito de la revelación. Y luego ir discerniendo las nuevas cuestiones morales que van surgiendo, que obviamente, ¿no?, pues en la tabla de los 10 mandamientos, pues no se especificaban, sí que se decía no robarás, pero claro, luego la Iglesia tendrá que ver y tendrá que ir discerniendo ese no robar, de qué manera se está aconteciendo hoy, por ejemplo, en muchas formas muy sofisticadas, ¿no?, sofisticadas de robar a los más pobres dentro de una economía internacional en la que no se respetan los derechos de los más humildes. Son formas novedosas de robar que no estaban especificadas en la tabla de los 10 mandamientos. O lo mismo, por ejemplo, por lo que a la vida se refiere. En las tablas de la ley se hablaba de no matarás. No se hablaba allí de los embriones, pero obviamente la Iglesia tendrá que discernir y especificar cómo se ilumina esa coherencia desde lo que es el respeto a los principios de bioética, ¿no?, y al respeto de la vida en los primeros inicios, porque es vida humana desde el principio, ¿no? Bueno, es decir, el magisterio de la Iglesia está llamado a acoger la revelación
y a luego a irla aplicando a tantos discernimientos que nuestro mundo requiere. He puesto dos ejemplos concretos, el de la bioética con el tema de los embriones, el tema de la justicia social con nuevas formas sofisticadas, ¿no? de estar en el fondo robando a los pobres en las formas o en la evolución de una economía, una economía que no tiene suficientemente en cuenta los principios de justicia social. Todo ello forma parte del discernimiento del magisterio. Es verdad que la Iglesia distingue lo que es el grado supremo de su magisterio, que tiene un carisma de infalibilidad, que es el que afirma la revelación divina, tanto en materia de doctrina como moral, por ejemplo, afirmando los 10 mandamientos. O también distingue de lo que es la defensa de la ley natural. La Iglesia, la ley natural está ligada a la creación, al Dios creador. Entonces, la Iglesia tiene una función profética que es recordar al mundo lo que es de ley natural. Y luego también, como he dicho, hay otros grados de magisterio que, aunque sean de un rango inferior, son muy importantes, ¿no? Son los de ir discerniendo a la luz de esa revelación cómo se aplica en la práctica en tantas cuestiones morales, pues lo que es conforme y lo que es contrario a esa voluntad de Dios que quiere la santidad del hombre, que es conforme a la santidad de Dios, a la santidad del hombre y que es contrario. Pero compete a la Iglesia tal tarea. Repito, compete a la Iglesia. Voy a leeros un punto del Código de Derecho Canónico, que es el 747, en el que dice lo siguiente: compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Claro, la Iglesia también debe de opinar sobre aspectos de nuestra sociedad que están en el fondo, que están afectando a la salvación del alma. Por ejemplo, imaginaos, pues, una utilización de la tecnología, que esté pues, poniendo en peligro la dignidad del hombre. La Iglesia debe de opinar sobre esas cuestiones que pueden parecer terrenales, sí, pero tienen consecuencias y afectan al bien del alma. Luego también en esas materias la Iglesia debe también de dar su palabra como maestra y madre que nutre nuestra vida moral.